Vamos a ver el informe de movilidad. Ya lo explicó el doctor López-Gatell, el éxito de las medidas de mitigación, el aplanamiento de la curva, el alargamiento de la epidemia depende de nosotros, de la movilidad, de aplicar la etiqueta respiratoria, de lavarnos las manos, de quedarnos en casa, sobre todo si presentamos síntomas leves y si acudimos a recibir atención médica si tenemos síntomas graves o si con síntomas leves pertenecemos a alguno de los grupos de mayor vulnerabilidad para presentar algún caso grave. Veamos el estado de Aguascalientes, antes de explicar estado por estado, las gráficas, como podrán ver, han cambiado. Estas son las gráficas de la nueva normalidad, es a partir del 31 de mayo, ¿sí? Dado que el 1 de junio iniciamos con el semáforo y el análisis por estado de la situación específica. Eso fue lo que significó el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la evaluación por estado. Entonces podemos ver cómo a partir del 1 de junio el estado de Aguascalientes ha mostrado en sus usuarios de Twitter, sobre todo, que son información bastante consistente, un incremento en la movilidad. Podemos ver, por ejemplo, el 4 de junio fue la fecha en la que menor movilidad había tenido la gente que usa Twitter, un poco menos del 50%, y ahorita estamos ya rayando el 20%. O sea, se están acercando a una normalidad, un movimiento regular, como si no hubiera ningún problema de salud pública, y esto si lo sumamos a una falta de aplicación de las medidas básicas de prevención, definitivamente llevará a un incremento en el número de casos. Baja California ha estado subiendo y bajando, y específicamente también los usuarios de Twitter. Baja California Sur se ha mantenido, también Campeche ha disminuido y sigue disminuyendo poco a poco su movilidad. Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua se han mantenido más o menos con una tendencia similar. También podrán ver cómo hemos eliminado esta meta del 65%, dado que ahora los estados están cambiando también semana con semana el semáforo de riesgo epidémico, y la movilidad pues también depende del nivel de riesgo epidémico que tenga cada estado. Un estado con color naranja tendrá más movilidad, dado que se abren un poco las actividades socioeconómicas, contrario a lo que debería suceder con los estados que se sigan manteniendo en semáforo rojo. Y quienes vayan cambiando entre naranja y rojo estarán también adaptando las actividades socioeconómicas para seguir mitigando la enfermedad. La siguiente, por favor. La Ciudad de México se ha mantenido siempre en el límite del 65%, no se nota un ascenso específico, sobre todo en los usuarios de Twitter, que es la plataforma que más datos nos otorga y más sistemáticamente, aunque sí se nota un pequeño pico en el movimiento poblacional de acuerdo a los datos de Google. El estado de Durango con mucha oscilación, pero sí un esfuerzo importante. Los usuarios de Twitter, fíjense cómo entre el 8 y el 10 de junio inclusive tuvieron un movimiento positivo, pero luego volvieron a descender. El Estado de México se ha mantenido bastante estable. Se nota en los últimos días un ligero ascenso en la movilidad. Sin embargo, podemos ver cómo nunca se llegó a la meta del 65%, y esto aunado con densidad poblacional y otro tipo de características, pues es lo que nos puede llevar a mitigar más o menos la epidemia. El estado de Guanajuato también, los usuarios de Twitter oscilando entre el 50 y el menos 50 y menos 60%, pero los usuarios de Google no han bajado de menos del 40% en el estado de Guanajuato.
Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán también bastante homogéneos, también por debajo del 50%, pero sin llegar a la meta famosa que se había planteado, pero ahora ya con este semáforo vamos a estar viendo diferentes números. La siguiente, por favor. El estado de Morelos también ha hecho en estas últimas semanas un descenso, un esfuerzo en un descenso los usuarios de Twitter. Al contrario, en el estado de Nayarit, que ha incrementado su actividad, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí se han mantenido también bastante homogéneos, pero también pues, hay que ver cómo la diferencia que hay entre Quintana Roo y por poner un ejemplo solo porque está a un ladito por el orden alfabético, San Luis Potosí no ha disminuido su movilidad a menos del 50%. La siguiente, por favor. Sinaloa en últimos días ha incrementado su actividad, Sonora la ha disminuido, Tabasco se mantiene bastante estable, me parece que al igual que Tamaulipas con bajadas y subidas en sus movimientos poblacionales, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas también bastante homogéneos, todos en números negativos, sobre todo en estas dos plataformas que son bastante más homogéneas en su información, que son Twitter y Google. Finalmente, vemos esta comparativa, ¿no? Entre 15 días atrás contra la última semana, y vemos quién ha incrementado su movimiento poblacional. Ponemos un límite del 5%. Los estados que están en el extremo izquierdo de su pantalla y hasta el estado de Campeche son los que tienen más del 5% de movimiento adicional de una semana a otra, y el color de las barras significa el color del semáforo en el que está cada uno de estos estados. Nayarit, Morelos, Guerrero y Querétaro disminuyeron de una semana a otra, el resto de los estados incrementó, pero sobre todo ponemos atención en los que han aumentado más del 5%. Muchas gracias. Quédate en casa.